Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos al webinar Sistemas de Canalizaciones DLP Legrand como parte del ciclo o de la especialidad de infraestructura digital que comenzamos en este mes de agosto. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y el día de hoy les voy a estar acompañando como moderadora de este webinar, así que quiero darles la más cordial bienvenida a todos, agradecerles por su participación y bueno, esperamos que sea una excelente jornada para todos. Quiero aprovechar para saludar con mucho cariño a todos los que nos están escribiendo a través del chat, Roberto, Walter, que está conectado, que nos acompaña desde Trujillo, Perú, Miguel, Javier, Ernesto, Carlos, Juan, Yair, Luis, a todos muy buenos días y muchas gracias por sus saludos. Yair nos saluda desde Chillán, lindo Chillán, saludos a todos. Oscar. Así que bienvenidos, muchas gracias por participar de este ciclo de charlas, como les comentaba. Este ciclo de charlas inició la primera semana del mes de agosto, ¿verdad? Con el webinar de cableado estructurado cobre, ¿cierto? Luego el viernes siguiente vimos lo que era, o el viernes pasado, realmente fue cableado estructurado, pero fibra óptica, y hoy estamos en el tercer webinar de esta especialidad, consta de 6 webinars, vamos ya a la mitad con este webinar de sistema de canalización DLP de Legrand, así que bienvenidos. Quiero recordarles que entonces cada uno de estos webinars generan un informe o no un informe, un diploma de participación para que ustedes puedan descargarlo, pero a todas aquellas personas que asistan a los 6 webinars, a los 6 viernes de esta actividad, van a obtener un diploma adicional generado por nuestro departamento de capacitación por todas las horas dedicadas a esta especialidad completa. Así que bienvenidos a todos, Patricio, don Arturo, Luis, a todos muy buenos días, muchas gracias. Bueno, quería recordarles eso muy brevemente acerca de la especialidad de infraestructura digital, desde ya dejarlos invitados a seguir participando. Como les decía, nos quedan 3 temas más muy interesantes. La semana que viene vamos a estar viendo todo lo que son las PDUs y cómo son esta distribución de energía a través de las soluciones del Grupo Legrand. Vamos a estar viendo un sistema de bandejas muy utilizado en estos proyectos de infraestructura digital, que es el canastillo Cablofil. Y vamos a finalizar hablando de las UPS, ¿okay? De los sistemas de alimentación ininterrumpida para cerrar esta especialidad. Y bueno, antes ya de comenzar y haciendo las 10:04 de este día viernes, quiero hablarles breve también acerca de la plataforma que nos presta servicios, Click Meeting, ¿ok? Y lo más importante es el chat, que ya muchos de ustedes nos están saludando desde ahí, lo conocen muy bien, así que a través de este chat ustedes van a poder interactuar con nosotros, van a poder comentarnos si tienen algún problema, para que nosotros podamos ayudarles lo más pronto posible. Y lo más importante, que a través de este chat van a poder hacer todas sus consultas, ¿ok? Así que los invito a usar este modo preguntas, que consiste simplemente en hacer clic en el símbolo de interrogación que les aparece ahora en el chat, un icono con un signo de interrogación, y de esta forma su pregunta se va a enmarcar en un color azul o celeste, y de esta forma no la vamos a perder con los saludos, con los comentarios que normalmente vamos haciendo en el chat, y si no se pueden responder al momento de la presentación, nos va a ayudar también a colocarlas en pantalla e ir respondiendo sus preguntas. Así que eso, también recordarles que van a poder descargar la presentación y les voy a estar comentando en el chat cuando ya esté disponible el link para que puedan descargar la presentación y cualquier material complementario que el relator haya preparado para ustedes. Así que estamos listos, vamos entonces a iniciar, y para esto quiero llamar a mi colega Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand y encargado de todo lo que es el área de capacitación, así que Salvador va a estar con nosotros en la mañana de hoy. Hola Salvador, buenos días, bienvenido. Hola Alba, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos súper bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias Alba por la presentación. Para mí, claro, siempre es un placer poder compartir con todos nuestros clientes, nuestros amigos, ¿cierto? Que nos dedican parte de su tiempo también a participar de estas capacitaciones, ¿ya? Y más en este contexto de tratarse de un ciclo de charlas de infraestructura digital. O sea, creo que la gran mayoría también ha estado en las 2 iniciales, donde se ha tratado tanto el cableado de cobre como el de fibra óptica, ¿cierto? Los troncales finalmente de esta comunicación digital, pero también hay otras, obviamente, tecnologías que se vinculan, que están relacionadas, que son necesarias, ¿cierto? En este tipo de proyectos, y que es importante que uno conozca, que tenga conocimiento también de cuál es su regulación, ¿cierto? De cuáles son las normas que tenemos que cumplir al instalarlas, al utilizarlas, ¿cierto?
Entonces, por eso decidimos nutrir también esta especialidad de otros elementos, como son, por ejemplo, los sistemas de canalización. Alba, perdón, les comentó ya que más adelante vamos a ver también los sistemas tipo canastillo, que se utilizan muchísimo en data center. Y en la jornada de hoy vamos a hablar de los sistemas plásticos. La norma los reconoce como canalizaciones de tipo liviana. Ya ahí enmarca todos los sistemas de columna, perdón, de bandejas y de molduras principalmente. ¿Cierto? Entonces la idea es que hoy día podamos hacer una revisión del marco normativo que tienen estos sistemas de canalización. Ya vamos a conversar un poco de qué fue lo que cambió con la entrada de este nuevo reglamento, cómo un poco aplica finalmente. Vamos a conocer, ¿cierto? La gama de soluciones que está disponible en Legrand respecto a las bandejas y a las molduras. Y vamos a hablar también de los pilares de servicio, ya porque son sistemas de canalización que se utilizan cada vez más cuando nos enfrentamos a proyectos en los cuales existen plantas libres. Ya muchos edificios de oficina donde claramente se necesitan redes de infraestructura sólida, tienen ahora la particularidad de tratarse de plantas abiertas, donde ya no tenemos tabiques, divisorios en todos lados, donde la forma de trabajo también es distinta. Y en muchas de esas circunstancias, llegar con el terminal final, ¿cierto? Llegar con el punto de RJ45, con los enchufes, ¿cierto? Hasta el puesto de trabajo es bastante más complejo, porque no podemos adosar las cajas, ¿cierto? A los tabiques, ni mucho menos. Entonces, ahí los pilares de servicio vienen a proponer una solución que es bastante útil, ¿cierto? Para este tipo de situaciones. ¿Ya? Así que, de todas formas, vamos a hacer una revisión de los pilares de servicio o columnas, ¿cierto? Como habitualmente se conoce. Ya, para que tengamos al tanto de qué tenemos que cumplir, ¿cierto?, en este tipo de situaciones. Bien, así que comencemos para que podamos aprovechar al máximo el tiempo. Cuando hablamos de bandejas y de molduras, tenemos que primero enmarcarnos en lo que se conoce como el sistema de canalización. Ya, habitualmente nosotros asociamos canalización ya al sistema que es capaz de proteger el cable, por ejemplo, a la bandeja, al conduit, a todos los sistemas que finalmente van a sostener el conductor, pero la norma finalmente, o el reglamento también define canalización como el conjunto, ¿cierto?, de cable más el sistema de soportación, porque finalmente lo que estamos canalizando es la corriente eléctrica, ¿cierto? Eso es finalmente lo que vamos a canalizar. Entonces, cuando hablamos de canalización, tenemos siempre que recordar que se trata tanto del cableado como de los sistemas que soportan. En este caso, ¿cierto?, las bandejas y las molduras, ¿cierto?, y podríamos hacerlo extensivo también a la columna, su finalidad es brindarle protección mecánica al cableado, ¿ya? Representa también una forma de seguridad para nosotros porque ante una eventualidad, ante un evento, por ejemplo, de que se dañe la chaqueta a un conductor o cualquier cosa similar, nosotros no vamos a tener o no vamos a estar tampoco en presencia de un contacto directo con el cableado porque va a estar en el interior de la canalización. Entonces, representa una dualidad, lo digo siempre, en la seguridad. Es para el cableado, para protegerlo, pero también representa una barrera, ¿cierto?, más para nosotros, para no entrar en contacto con ellos directamente, ¿ya? ¿Por qué todavía es muy utilizado el sistema de canalización plástica? Si bien la gran mayoría de la edificación y los sistemas utilizan ductos embutidos, ¿cierto?, cuando son obras iniciales, constantemente se tiene la necesidad de realizar modificaciones, ampliaciones a sitios que son existentes, ¿ya? O incluso en edificios o edificaciones nuevas se requiere, ¿cierto?, de un sistema de canalización que nos permita intervenirlo de una manera más sencilla que no implique tener que romper el muro donde dejamos embutido un ducto, por ejemplo. Entonces, por ese motivo, los sistemas de canalización plástica siguen siendo muy demandados en el mercado hasta el día de hoy, ya por la facilidad que nos da de poder modificar finalmente los circuitos que tengamos, agregar alguno extra si es que lo necesitamos sin necesidad de tener que, como se dice en buen chileno, entrar a picar, ¿cierto? De tener que estar rompiendo los muros para encontrar o trabajando con estas lauchas, tratando de sacar cable, que es bastante más complejo. ¿Bien? Entonces, uno de los puntos fundamentales se mantiene desde la norma NSH 4/2003 hasta la hora, que es finalmente que cuando hablamos de una tubería, finalmente solo vamos a poder llevar conductores pertenecientes a un circuito,
Ya no podemos, ¿cierto?, llevar más de un circuito por un mismo ducto, pero estas restricciones se levantan cuando se trata de sistemas de canalización como las bandejas, como las molduras, como las escalerillas, como las bandejas, ¿cierto?, metálicas de fondo liso, ranurado. En todas estas situaciones sí es permitido el llevar más de un circuito en el sistema de canalización. Entonces, ahí ya podemos diferenciar una ventaja que tiene en este sentido los sistemas de canalización plástico sobre un conduito, tubería más tradicional. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de bandejas y de molduras, ¿cierto?, livianas, que así lo define, o sistema de portaconductores livianos, como lo define el RIC nuevo, ¿cierto?, el RIC número 4, nos referimos a lo que la gran mayoría de seguro conoce, habitualmente sistema de canalización blanca, semi-rectangular o medio rectangular, ¿cierto?, donde nosotros vamos a almacenar el cable. ¿Ya? Entre esto nosotros tenemos bandejas y molduras. Entonces, voy a hacer una pregunta así rápido, el que pueda ahí me contesta en el chat, pero ¿cómo diferencian ustedes cuando se trata de una bandeja o cuando se trata de una moldura? ¿Existe alguna norma para saber cuándo es bandeja, cuándo es moldura? ¿Qué creen ustedes? ¿Será el tamaño o finalmente cómo diferenciamos de una u otra? ¿O es simplemente lo mismo? No sé si me pueden ahí contestar en el chat cómo diferencian ustedes estos sistemas de canalización entre uno u otro. Yo por mientras les voy a contar que el nuevo reglamento define que todos estos sistemas de canalización plástico, ya sea bandejas o molduras, deben, ¿cierto?, deben por obligación ser accesibles mediante el uso de una herramienta. ¿Ya? Ahí Roberto me dice por la medida. ¿Ya? Por la medida lo reconocen si es bandeja o moldura. ¿Cuáles serían las medidas más habituales que uno relaciona a la bandeja y la moldura? Ahí dejo una segunda interrogante. Como les decía, entonces, esta herramienta, ¿cierto?, es solicitada. En las bandejas se pueden instalar accesorios. Ahí ya Juan se está acercando, me parece, un poco más a cómo sería una respuesta, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros definimos el sistema de canalización plástico, se habla de bandeja y moldura. Ya habitualmente en el mercado hay medidas que la gran mayoría ya tiene un poco en la cabeza posicionadas. Por ejemplo, cuando hablamos de bandejas, muchos se refieren a la medida de 100 por 50 o 105 por 50, que son las medidas como más estándares. O cuando hablamos de moldura, la gran mayoría pensará en 20 por 10, 20 por 12, hasta una 40 por 16 puede venir a la mente, ¿cierto? Pero finalmente, la gama de soluciones en canalización plástica son tan amplias, ¿cierto? Legrand tiene una gama tan amplia también de soluciones que es muy difícil finalmente diferenciar solamente por un tema de medida. Por tanto, el reglamento establece, ¿cierto?, que vamos a hablar de, no sé si ustedes ya ven la presentación, vamos a hablar de una bandeja siempre y cuando, ¿cierto?, siempre y cuando uno de estos aparatos pueda ser instalado en su interior. O sea, si nosotros podemos colocar un enchufe dentro del sistema de canalización, bandeja. ¿Ya? Así lo define el reglamento, el pliego técnico. Si por otro lado el módulo, la toma, tiene que ser instalado utilizando una caja auxiliar, como sería lo que tradicionalmente conocemos como caja Chucky, vamos a estar en presencia de una moldura independiente de la medida que tenga. ¿Ya? Esa es finalmente la forma de reconocer. ¿Se puede instalar un módulo en su interior? Sí, bandeja, no moldura. Es así de sencillo. ¿Ya? Ahora, lo que yo les comentaba es que el reglamento exige que el acceso al interior sea mediante el uso de una herramienta, y esto es principalmente por seguridad. ¿Ya? El reglamento define un nivel de altura mínimo para los sistemas de canalización plástico, para su instalación, que lo vamos a ver más adelante, pero de ya les adelanto, ¿cierto?, que son 20 centímetros. Por tanto, son alturas que fácilmente podrían ser accesibles por un niño. ¿Ya? Entonces, corremos o se tiene el riesgo, ¿cierto?, según el lugar donde se haya instalado, que un niño, por ejemplo, podría abrir el sistema de canalización sin saberlo, entrar, mover cableado, tocar. ¿Se fijan? Entonces, para evitar este tipo de riesgos, el reglamento exige, y esto es algo que se exige en Europa hace muchísimo tiempo ya, que el sistema de canalización sea accesible solo con el uso de una herramienta. O sea, no deberíamos poder simplemente tomar la tapa con la mano y removerla. ¿Ya? Eso es súper importante y tiene que estar establecido finalmente en la información que entrega el proveedor, en este caso la ficha técnica del producto, o tiene que estar normado bajo la IS. Bien. Otro de los puntos importantes que se agregaron en el caso del pliego número 4, que habla, ¿cierto?, en el punto 7 de las bandejas y las molduras, es cómo se tienen que comportar estos sistemas de canalización plástico ante dos eventos, ¿cierto? En particular, su comportamiento en índice de protección al agua y al polvo, y además su índice
de golpes o índice de impacto mecánico, ¿cierto? Que es el famoso conocido IK. Vamos a hablar primero del índice de protección. El índice de protección, como dije, es finalmente una graduación que se establece para conocer, ¿cierto?, cuánto es capaz o qué particulado es capaz, ¿cierto?, la bandeja de bloquear, de evitar que ingrese, ¿ya? Y en el caso del agua pasa un poco lo mismo. ¿Qué nivel, cierto, de capacidad de resistencia al ingreso de agua tiene también en este caso el producto? El nuevo reglamento, ¿cierto?, el RIC número 4, establece que el índice de protección para el sistema de canalización debe ser como un mínimo de un IP4X. Significa que tiene una exigencia para el ingreso de partículas sólidas, ¿cierto?, que es el número 4, significa que solo van a poder entrar al interior de la canalización partículas con diámetro inferior a 1 milímetro, ¿ya? O bien, ¿cierto? Todo lo que esté por sobre eso no debiese ingresar al sistema de canalización. Y por otro lado, la X, ¿cierto?, en la característica de resistencia al agua, ya nos dice que el producto no necesariamente tiene que ser resistente al agua. Y eso va a estar amarrado con una condición que también establece el reglamento, que finalmente estos sistemas de canalización son para uso interior. Ya no están diseñados finalmente para poder ser instalados a la intemperie donde vayan a estar expuestos, ¿cierto? Aquí con una lluvia ingrese agua al interior de la canalización. ¿Ya? Así que eso es súper importante. Hay soluciones, de repente encontramos soluciones en el mercado que dicen IP41, pero finalmente un valor 1 en la resistencia al agua no implica más que una gota de rocío. O sea, no hay una garantía de que si yo le instalo, voy a poner un ejemplo, en el patio de mi casa y alguien sale a regar, no vaya a ingresar finalmente agua en el interior de la canalización. ¿Ya? Así que, como dijimos, vamos a ver más adelante que son de uso interior. ¿Bien? En el caso del índice de protección contra los impactos mecánicos, o el famoso IK, la exigencia es de un IK 07. Eso significa que tiene que ser capaz de resistir la energía de un golpe. Imagínense un golpe de martillo, por eso yo puse ahí esa imagen en chiquitito, que es como un golpe de martillo, porque así es el ensayo que se realiza, y es un martillo que finalmente choca la canalización. Tiene que resistir una fuerza de a lo menos 2 joules. Ya para ponerlo en términos simples, es como la relación de lanzar desde 40 centímetros de distancia, medio kilo de peso, ¿cierto?, de golpe al sistema de canalización. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué medir, ¿cierto?, cuánto resiste? Por lo mismo que decíamos hace un rato, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, estos sistemas de canalización se instalan a niveles bajos, ¿cierto? O a poca separación del piso. Y eso hace que estén muy expuestos a que los choquemos con los pies, golpeemos la canalización con la silla, ¿cierto? O con la mesa, con el escritorio, con lo que tengamos, finalmente chocamos los sistemas de canalización. ¿Bien? Y obviamente, con ese choque, una canalización que no sea adecuada, finalmente, que no cumpla los estándares, puede fracturarse, puede quebrarse y finalmente ya no va a estar cumpliendo el hecho de sellar o de tener, ¿cierto?, el cableado completamente cerrado en el interior, sino que vamos a estar incluso violando el punto anterior de índice de protección. Por eso se busca que la canalización cuente con estas características. ¿Bien? Ahora, Oscar dice, bandeja, ¿tienen bases y son más grandes? Ah, me lo puse para ese un dato. Sí, en ese sentido es cierto que las bandejas son más grandes, ¿sí? Pero hay algunas medidas que de repente casi se traslapan y ahí es donde a veces se genera confusión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los sistemas, por ejemplo, de bandejas portaconductores, ¿cierto?, que se instalan en lugares húmedos, ¿ya? Para este tipo de condiciones, ¿cierto? Para este tipo de condiciones hay una exigencia principalmente sobre el cableado y también sobre el sistema de canalización. O sea, cuando se va a instalar en un lugar así, que sea húmedo, que tenga alguna condición particular, o incluso que vaya a estar expuesto a los rayos ultravioleta, ya tiene que considerarse un cableado adecuado para eso. O sea, que resista, que sea capaz de resistir los rayos UV. Y por otra parte, el reglamento también exige para los sistemas de canalización que puedan llegar a instalarse en el exterior, que también cumplan con un índice de protección ante la luz ultravioleta, ¿ya? Yo acá puse un ejemplo
dije en el marco, ¿cierto?, de esto que las canalizaciones son de uso interior, pero hay eventualidades o hay excepciones, por ejemplo, como son las canalizaciones que están pensadas más que para llevar cableado eléctrico, para cubrir servicios como, por ejemplo, la climatización o los split de aire acondicionado o la cafetería, por ejemplo. Muchas veces no se quiere dejar el ducto de cobre a la vista, no se quiere dejar, ¿cierto?, los ductos de evacuación, ¿cierto?, de fluidos del split de aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se oculta con un sistema de canalización plástica. Lo ideal es que este sistema de canalización plástica, que va a salir el exterior, ¿cierto?, para llegar a la unidad de clima, ¿cierto?, exterior, tenga un índice de protección adecuado, ¿ya? Para evitar de esta forma que la canalización con el tiempo o con los rayos ultravioleta se torne más amarilla, se torne quebradiza y finalmente pierda su capacidad también estructural y pueda terminar quebrada, dañada, ¿cierto?, y exponiendo el cableado. Eso es un punto interesante. Si nosotros tomamos el nuevo reglamento y tomamos el RIC número 4, que habla del cableado y los sistemas de canalización, nos vamos a encontrar con estas tablas por todas partes, ¿ya? Porque se incorporaron estas tablas que establecen las características mínimas para los sistemas de canalización. En este caso, la tabla que yo coloqué ahí es la característica mínima con la que debe cumplir una moldura o una bandeja de tipo liviana, ¿ya? Para ponerlo en el marco del Legrand DLP, ¿cierto? Y si se fijan, lo que nos entrega esta tablita son precisamente los puntos que veníamos hablando. O sea, una resistencia a los impactos de 2 joules, temperaturas de instalación y de servicio que vayan entre los -5 y los 60 grados, ¿cierto? Si son metálicas, porque hay bandejas también de tipo metálica, tanto de LP como podrían ser también incluso las columnas que vamos a ver al finalizar, que también son siempre de aluminio. Cuando se trate, ¿cierto?, de un producto que sea metálico, debe tener, ¿cierto?, continuidad eléctrica. Cuando se trate de un producto plástico, tiene que tener condiciones de aislamiento eléctrico. Eso también se ensaya como parte del protocolo. El índice de protección que ya revisamos tiene que cumplirse. Dice que no necesariamente, o la resistencia al agua no está declarada. Es muy importante esto cuando se trata de un producto plástico que sea no propagador de la llama. ¿Ya? Eso tiene que tener ensayos de no propagación de llama, y que sea resistente a la corrosión en realidad media, interior y exteriormente. Tampoco se le exige fuertemente como otros sistemas de canalización que son para entornos más industriales, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo debo acreditar esto? Yo esto lo debo acreditar, de acuerdo también a lo explicado por la superintendencia en los webinars que realizó hace un tiempo atrás, que yo puedo acreditar finalmente estas características del sistema de canalización mediante los certificados de producto, ya que se hayan realizado de acuerdo a protocolos y análisis de seguridad establecidos por la superintendencia, ¿ya?, que hasta el momento no los hay para los sistemas de canalización, o bien, en ausencia de estos, ¿cierto?, que aplique la norma IS 61084-2-1, ¿cierto?, que es lo que finalmente se pide. ¿Bien? Así que esas son un poco las formas que existen de garantizar. ¿Qué otra cosa se mantiene? Esto no es nuevo, se mantiene de la norma NSH 4-2003, es que cuando se trate de uniones, derivaciones, cambios de dirección que tenga la canalización. Por ejemplo, acá los casos típicos son los ángulos, cuando pasamos de un muro, de una zona vertical a una horizontal en el muro, ¿cierto? Todas esas situaciones en las cuales tengamos que cambiarle la dirección a la canalización, está estrictamente prohibido solucionar, ¿cierto?, todas estas situaciones cortando el perfil. Significa que no me sirve cortar en ángulo, o no va a estar correcto cortar en ángulo la canalización para tratar de evitar el uso del accesorio, ¿ya? Habitualmente se asocia que el uso de los accesorios en los sistemas de canalización son más bien estéticos que funcionales, ¿ya? Y si bien no es falso de que los accesorios agregan una estética distinta a la instalación de un sistema de canalización, ya cuando usamos los accesorios adecuadamente se ve más bonito finalmente que cuando no los usamos, ya existen otras condiciones que hacen que el uso de los accesorios en el sistema de canalización sean obligatorios. Cuando nosotros utilizamos los accesorios, es la única forma que tenemos de garantizar que el índice de protección finalmente que tiene la canalización se mantenga en todo el recorrido. Cuando yo hago un corte de perfil y hago esa unión y luego el sello ya sea con alguna silicona o cualquier otro medio, me ha tocado ver varios casos, ya no tenemos ninguna forma de garantizar el índice de protección. Por otro lado, cuando utilizamos sistemas de canalización en esta forma de ángulo de 90 grados, por ejemplo, lo más probable es que con el paso del tiempo el cable se acomode con esta misma forma en el interior de la canalización. O sea, vamos a tener un cable en esta posición. Si se tratara de un cable de fuerza, claramente acá con el tiempo podemos llegar a tener un punto
caliente, ¿cierto?, dentro del sistema de cableado, lo cual es un riesgo porque puede ser ese finalmente el punto que comienza un incendio, que se vaya debilitando la cubierta del cable. Eso es lo que se también pretende evitar. Cuando nosotros utilizamos accesorios, en el interior de la canalización, el paso de un ángulo de 90 grados se transforma más bien en una curvatura, ya no en un ángulo recto. Entonces, ojo ahí, porque no es solamente estético o una condición estética el uso de los accesorios, sino que tiene que ver también en propiciar un espacio más adecuado para el recorrido del cable y, por otro lado, garantizar el índice de protección en todo el recorrido de la canalización. Bien, ¿qué otro punto tenemos, cierto, en este nuevo RIC 4 respecto a este sistema de canalización? Establece, como ya dije hace un rato, que para el alcance finalmente de este reglamento, las canalizaciones livianas van a ser utilizadas, ¿cierto?, a la vista, sobrepuestas en paredes y muros de habitaciones, oficinas, recintos similares que sean de ambiente seco y limpio. Entonces ya dijimos, son de uso interior, son para entornos, ¿cierto?, no exteriores donde estén sometidos a agua u otras condiciones, pero importante también es que dice que es finalmente para el uso sobrepuesto. Muchas veces nos llaman y nos preguntan, he tenido como 4 o 5 veces esa pregunta, si por ejemplo se puede tomar una DLP y colocarla en la sobrelosa, por ejemplo. Están haciendo una sobrelosa y necesitan esconder unos cables y me preguntan si se puede colocar la canalización, ¿cierto?, embutida en la sobrelosa. Yo siempre digo, poder se puede. Ahora, si se debe, es más bien la pregunta. La respuesta ahí claramente es no se debe. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque no tenemos ninguna garantía que el sistema de canalización soporte las compresiones de esa sobrelosa, ¿cierto? Lo más probable es que se rompa, lo más probable es que se dañe con el tiempo. Más encima, al estar instalada en una sobrelosa, se corre el riesgo de que alguien bote un líquido y como el sistema de canalización no está preparado para resistir al agua, va a entrar al sistema de cableado. Entonces, no es un producto que sea adecuado para ese tipo de instalación. ¿Ya? Así que hay que ahí en ese caso hacerle caso al RIC, es un producto para instalación sobrepuesta en paredes y muros. ¿Ya? Y por otro lado, señala que la altura mínima de instalación, entonces, desde la parte inferior de la canalización, déjenme mostrarlo, o sea, esta parte de la canalización, la parte inferior, no debe quedar a menos de 20 centímetros, entonces, desde el suelo. Bien, eso es súper importante. Solo puede la canalización quedar oculta, o sea, no accesible en casos puntuales cuando esté pasando desde una habitación o desde un lugar a otro. En el cruce de una habitación a otra, ese rango, ese espacio que por lo general no va a ser grande, claramente va a quedar inaccesible y es permitido. Pero de otra condición de instalación finalmente no es permitido de estos sistemas de canalización. ¿Bien? Y ahora vamos a otro punto ya directamente con el cableado y con los servicios, ¿ya? En el caso de las molduras y las bandejas, ¿cierto? Podrán usarse, ¿cierto? Podrán usarse cableados de distintos servicios. Cuando nos referimos a cableados de distintos servicios, nos referimos a poder llevar los cables de fuerza, llevar los cables de datos, llevar cables de control, ¿cierto? Cables de comunicación. Van a poder llevarse en un sistema de canalización siempre y cuando éstas tengan la posibilidad de tener, ¿cierto?, tabiques de fraccionamiento o algo que permita que sea con compartimentos separados, ¿ya? Yo puedo utilizar en general para un servicio una bandeja que sea simple o que sea compuesta. Significa que tenga un solo compartimento o que tenga dos, ¿ya? Lo importante es que yo considere que cuando estoy trabajando con distintos servicios, yo no lo puedo, ¿cierto?, juntar. Yo no debo juntar fuerza con comunicaciones. Tiene que quedar separado por un compartimento distinto o mediante el uso, como dice acá, de un tabique que sea fijo o removible. Ahí, a eso nosotros le llamamos un tabique de fraccionamiento, cuando divide toda la canalización y por tanto tengo que usar dos tapas, o bien un tabique de separación, cuando es simplemente un tabique que separa el cableado en el interior, pero la tapa es una sola para todo el compartimento, ¿ya? Entonces, esos puntos son súper relevantes. Esto tiene que ver mucho con la compatibilidad electromagnética. Todos los estudios finalmente y los ensayos que se hacen de compatibilidad electromagnética en el cable de comunicación, cuando yo tengo un cable de comunicación pegado, ya pegado a un cable de datos, sí o sí, finalmente la información o la comunicación o las señales de control que estén transitando por ese cableado de corrientes débiles, digámoslo así, va a verse afectado, ¿cierto?, por interferencia del cable de fuerza, ¿ya? Así que
Así que es importante tenerlo ahí en consideración. Ahí Alba en unos segunditos más va, ahí ya, creo que ya está arriba incluso, yo no lo había visto, ahí ya está el link para que puedan descargar la presentación del webinar, y dejé también ahí un material adicional, ¿cierto? Que es un artículo técnico que escribí hace un tiempo atrás de las distintas características de los sistemas de canalización, que es algo bien transversal porque se refiere más bien al estándar de construcción IEC más que solo a una canalización en particular, pero está bien ahí, le voy a explicar un poquito más, es bueno conocerlo. Bien, ¿qué cambia, cierto? ¿Qué cambia respecto a la NSH 4-2003 a este nuevo RIC número 4? Cambia la capacidad que podemos utilizar de la canalización. Hasta la NSH 4-2003 solo teníamos permitido usar un 20%, ¿cierto? De la sección transversal, o un 20% de la canalización, que honestamente era muy difícil encontrarse con canalizaciones que tuvieran el 20% usado. Ya siempre era más, a veces incluso me tocó ver canalizaciones que costaba hasta cerrarla por la cantidad de cableado. El nuevo RIC establece, ¿cierto?, que se debe ocupar, ¿cierto?, solo el 40%, o que no exceda finalmente el 40% del área útil de la bandeja o de la moldura, ¿ya? O sea, el 40% de su sección transversal finalmente. Pero esto también tiene que estar corregido, ojo, por los factores de temperatura, ¿cierto?, respectivos para el cableado de fuerza, ¿ya? Eso es súper importante. Ojo, que aquí podríamos hacer un paralelo. Muchas veces para los cables de comunicaciones, claro, se permite un poco más porque cuando hablamos de un cable de comunicación que no sea Power over Ethernet, tenemos obviamente un nivel de tensión bajo, no hay disipación, grandes disipaciones de energía, por tanto, no vamos a tener problemas tanto de disipación térmica de los conductores, y por tanto no se va a ver disminuida la capacidad de transporte. Pero cuando se trata de cableado estructurado bajo PoE, ¿cierto? Power over Ethernet, perdón, no nos podemos olvidar que finalmente ahí también se entrega alimentación a los equipos, ¿ya? Por tanto, sí va a disipar energía, ¿ya? Y ahí hay que tener consideraciones distintas para esos casos. Ya, un punto que a mi parecer la superintendencia no se complicó la vida con finalmente dirimir cómo se iba a usar esto, es el 5.2. En la norma, en la NSH 4-2003, el punto que hablaba finalmente de cómo tenía que comportarse la canalización plástica respecto al fuego era bien engorroso, ¿cierto? Recuerdo el 8281 decía que finalmente la canalización tenía que ser incombustible, tenía que ser autoextinguente, y en el 8282 también hablaba de que para el lugar de reunión de personas debiese ser libre de halógeno, y abajo salía como una nota, ¿cierto? Una nota que salía que eso era equivalente al BOF 4, al M1 BOF 4 de la norma francesa 16101. Finalmente costaba mucho interpretar también cómo debiese comportarse la canalización ante el fuego. Ahora, en este nuevo reglamento, fue bastante más sencillo. El punto 5 dice que todos los conductores eléctricos aislados, o sea, que tengan una cubierta, y además las canalizaciones no metálicas, o sea, bandejas, molduras, por ejemplo, deben ser retardantes a la llama y autoextinguentes. Ya, así de sencillo, y eso yo encuentro que finalmente clarifica. Es lo que finalmente los sistemas de canalización tienen, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la bandeja Legrand, siempre ha sido retardante a la llama, siempre ha sido un combustible y autoextinguente. Yo este principio lo explico de una manera bien sencilla. Cuando yo tengo una canalización plástica, y me voy a poner en el caso súper extremo, que tomo un soplete y me acerco a la canalización plástica, la canalización, el comportamiento que tiene que tener en ningún caso es ser como una mecha, que el fuego recorra la canalización. Eso no debe ser. Ya, lo que debería tender a pasar, o tiene que pasar finalmente con la canalización, es que tienda como a empezar a derretirse, pero tampoco goteando, porque eso también finalmente propagaría la llama. Ya, tiene que, de cierta forma, un poco empezar a perder su forma, puede ser, pero no en ningún caso propagarlo. ¿Ya? Ahora, cuando yo retiro, ¿cierto?, este fuego de forma directa, o finalmente la fuente de calor directa de la canalización, la canalización debería responder autoextinguiéndose, o sea, apagándose, ¿cierto?, en no más de 30 segundos. Eso es más o menos lo que pide las pruebas de hilo incandescente, ¿ya? Entonces, ese debería ser el comportamiento. Cuando el comportamiento es de esta forma, efectivamente es un producto que está retardando la llama y que se está autoextinguiendo. No es distinto decir finalmente clase M1, porque la clase M1 hacía referencia a cómo se comportan los materiales de construcción con el fuego,
¿ya? La clase M1 para los plásticos es el nivel más alto que podían tener. Por tanto, las canalizaciones que tenían clase M1 finalmente bajo la NSH 4 2003, que lo pedía, ¿cierto? Siguen cumpliendo con el punto 5.2 porque son productos que son autoextinguentes, ¿cierto? Y son retardantes a la llama. Lo importante es certificarlo, lo importante es tener el documento que acredite finalmente que es retardante a la llama, ¿ya? Eso es súper relevante. Y por otro lado, el punto que también, como dije antes, eran estos dos puntos que estaban juntos y que se hacían medios complejos de entender. Ahora el 5.5 habla, ¿cierto?, de los lugares de reunión de personas y dice que los materiales de la aislación y cubierta de los conductores, además de las canalizaciones no metálicas, ¿cierto?, como son las tuberías, bandejas, ¿cierto?, y similares destinadas a servir recintos, sectores o zonas que están considerados como lugares de reunión de personas, deben ser retardantes a la llama, deben ser no propagadores de incendio, de baja emisión de humo, libre de halógenos y de baja toxicidad. ¿Qué cambió acá? Lo que cambió fue cómo se define finalmente un local de reunión de personas, ¿ya? Antes estaba asociado el local de reunión de personas a una cantidad de personas con un tiempo determinado, 25 personas por más de 15 minutos. Por tanto, quedaba una variabilidad. Bueno, ¿y qué pasa si son menos de 25 personas, pero están más de 15 minutos? O al revés, ¿qué pasa si son más 25, pero solamente están 10? Genera variabilidad, ¿cierto?, en cómo definir o cómo entender finalmente qué es un lugar de reunión de personas. El artículo 3 del reglamento, del nuevo reglamento eléctrico, establece que va a ser considerado lugar de reunión de personas, ¿cierto?, finalmente toda estructura cuya capacidad permita la reunión de 100 o más personas. Listo, nada más. Si el recinto es capaz de admitir más de 100 personas, debe ser considerado como un local de reunión de personas, independiente que habitualmente ahí vayan 50. ¿verdad? Y por otro lado, se mantienen los lugares que siempre deben ser considerados lugares de reunión de personas debido también a su finalidad, como son los recintos asistenciales como hospitales, clínicas, consultorios, los educacionales, los destinados al culto, los recintos de entrenamiento, los deportivos, etc. Todos estos recintos siempre deben ser considerados como lugares de reunión de personas. ¿Bien? Cuando hablamos de un sistema de canalización que sea libre de halógeno, ya habitualmente, de hecho, diría que siempre, finalmente, un producto que es libre de halógeno, el tratamiento que se le hace le permite implícitamente ser retardante a la llama, no propagador de incendio, de baja emisión de humo y de baja toxicidad. Porque lo que se hace con los productos libres de halógeno finalmente es sacar la mayor cantidad de cloro posible. Y es el cloro finalmente, el que está en el PVC, ¿cierto?, el que provoca, cuando se incendia, cuando se inflama, ¿cierto?, provoca que salgan humos negros, provoca que haya toxicidad o niveles ácidos en el aire finalmente que se respira. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros eliminamos esa componente o la reducimos al mínimo, como pide la norma, que es 0,5, ¿cierto?, partes de la muestra, cumple sin duda con los demás puntos, ya en el caso de los sistemas libres de halógeno. Para los que no tienen bien claro qué son los elementos halógenos, yo ahí los dejé, miren, volvimos a la química, a la tabla periódica, ¿cierto? Acá están 5 elementos que son clasificados como halógenos: flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿cierto? El que nosotros más conocemos finalmente, o el más común para nosotros finalmente, es el cloro, porque siempre que son plásticos de tipo PVC, ¿cierto?, tienen cloro. Por tanto, esos son materiales halogenados, ¿ya? Y que cuando están en presencia de un incendio, lo que hacen es comportarse como ahí, como muestro yo en esa imagen. Empieza a salir humo negro, el nivel de acidez en el aire es muy fuerte, provoca irritación, provoca asfixia. Entonces, por eso se evita, ¿cierto?, o se reduce al mínimo la cantidad de cloro que tiene el sistema de canalización. Lamentablemente, el cloro, y aunque parezca medio paradójico, es necesario porque el cloro en sí, ¿cierto? Por eso se ha utilizado por tanto tiempo PVC para todos estos sistemas, porque el cloro de forma natural es un retardante a la llama. Es bien paradójico, es un retardante a la llama, pero genera humo negro. Entonces, por eso cuando hablamos de productos libres de halógeno, generalmente se utiliza ABS y un ABS tratado, porque además se le reduce mucho la cantidad de cloro. Dice, la nueva norma recomienda usar más el EMT que el conduit.
No, Erika, ahí me pillas con la pregunta. No, en el pliego número 4 en ningún lado leí, ¿cierto?, que recomiende más el uso de MT, ya que el conduit. Lo que sí exige finalmente es que el conduit cumpla con las condiciones, ¿cierto?, si es para un lugar de reunión de personas, que sea obviamente libre halógeno, que cumpla con estas características de ser no propagador de la llama, pero no me encontré con un punto que recomendara más el MT. Si quieres, de todas formas, lo podemos chequear nuevamente, nos quedamos en contacto y le damos una vuelta, así los dos salimos de la duda. ¿Bien? Y otro punto que quise incorporar, ya como para ir cerrando la parte más reglamentaria o normativa, ¿cierto? Quería hacer punto de esto, porque muchas consultas siempre nos llegan respecto a el código SEC o el sello SEC o el código QR, ¿cierto?, de la SEC para los sistemas de canalización, ¿ya? Todos los productos, ¿cierto?, que tienen este código SEC, ya que seguro ustedes lo han visto en los enchufes, lo han visto en los interruptores, en algunas cajas de derivación. Todos estos productos tienen un código, ¿cierto?, QR, que uno los puede revisar la certificación a través de la página del SEC, ¿ya? Porque son productos que tienen una obligatoriedad de certificación a nivel nacional. Significa, la SEC en un momento dijo, de acuerdo a un decreto supremo, dijo, todos estos productos tienen que ser testeados en Chile, independiente que tengan normas internacionales, que tengan certificados de conformidad de las fábricas, etcétera, tienen que ser revisados en Chile, tienen que cumplir con las características de un determinado protocolo de ensayo y tienen que ser certificados acá. Todos esos productos finalmente que la SEC considera, ¿cierto?, que son relevantes, que se ensayen también acá, tienen este código, porque si no lo tienen, no lo podemos vender. Es así de simple, ¿ya? Todos los productos que tienen por obligación la certificación nacional, ¿cierto?, tienen que cumplirla para poder ser comercializados, si no, no podrían estar en el mercado. En el caso de los sistemas de bandejas plásticas, ya sea bandejas o molduras, hasta el momento no existe una obligatoriedad de certificación local. Si en algún momento la SEC dice, ok, desde ahora en adelante vamos a empezar a ensayar las bandejas en Chile, todos los fabricantes vamos a tener que mandar, ¿cierto?, nuestras soluciones directamente a los laboratorios para ser ensayados de forma local, ¿ya? Pero hasta el momento eso no pasa, por tanto, no van a encontrar un código QR, un código SEC para una bandeja de LP, porque no existe una obligatoriedad. Independiente de eso, ¿cierto? No obstante lo que les comento, eso no quiere decir que los fabricantes no sometan a ensayos voluntarios sus productos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la bandeja libre de halógeno, nosotros la ensayamos de forma voluntaria. Ya, mandamos nuestro producto, hacemos ensayos de libre halógeno, a pesar de tener ciertas certificaciones internacionales, certificaciones de fábrica, mandamos igual el producto, ¿cierto?, como para poder recertificar, o más que recertificar, tener también, ¿cierto?, la opinión nacional respecto del producto, ¿ya? Así que eso, si bien no es obligatorio, muchas veces los fabricantes deciden, ¿cierto?, hacer ensayos sobre algunos productos de forma voluntaria, pero eso no los hace acreedores del código QR tampoco, ¿ya? Así que ojo ahí, porque eso es algo que siempre últimamente se ha preguntado mucho. Bien, eso es en cuanto al contexto normativo. Todas esas cosas nosotros deberíamos cumplirlas cuando enfrentamos un proyecto de comunicaciones, en el cual vamos a utilizar canalizaciones plásticas, o bien no solo de comunicaciones, finalmente cualquier instalación que tenga que ver con canalizaciones debe cumplir, ¿cierto?, esos requisitos establecidos por el reglamento. Ahora, en cuanto a soluciones, ¿cierto?, de la gama de productos de DLP, vamos a hacer un recorrido por la gama completa de soluciones para que se hagan una idea. Existen canalizaciones plásticas que son antimicrobianas, ya que son soluciones finalmente que en su composición lo que se hizo fue agregar partículas, ¿cierto?, o iones de plata, ¿ya? Y estos iones de plata, que tienen una carga positiva cuando entran en contacto, ¿cierto?, con bacterias, por ejemplo, ¿cierto?, que tienen mucho sodio, por tanto tienen una carga negativa. Lo que sucede finalmente es que estas iones o partículas de plata contrarrestan y evitan la proliferación de esa bacteria, o sea, no la dejan seguir expandiéndose ni creciendo, ¿ya? Entonces, son soluciones que apuntan, obviamente, a entornos en los cuales se requiere una característica. El sistema llamado Heliocat también posee estas características. Oye, buena pregunta, Eric. Es una muy buena pregunta. Heliocat ahora no te podría garantizar 100% que cumpla con eso. No lo recuerdo. Ya, si quieren me das un rato y yo te busco rápido la información. Pero claro, el sistema llamado enfermería va a estar en un entorno de estas características, ¿cierto?
por lo cual pienso que lo debiese ser, pero no estoy 100% seguro, se va de mi línea de producto, pero te voy a averiguar para que salgamos de la duda. Ya, Alba, ahí si tú me puedes ayudar por mientras y le preguntas a Oscar, le mandas un mensajito o algo, a ver si Heliocat es también antimicrobiano. Me da la impresión que sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas canalizaciones están recomendadas para lugares en los cuales necesitamos un entorno bastante más higiénico, ¿ya? Entonces son recomendados para instalaciones en hospitales, en lugares de atención, ¿cierto? Por decirlo así, clínico hospitalario, en laboratorios, por ejemplo, laboratorio de muestra, todos estos lugares o estos recintos, por ejemplo, los laboratorios de ensayo o los laboratorios de toma de muestras, por ejemplo, o de finalmente los laboratorios que hacen los ensayos médicos, muchas veces, a veces son recintos aparte que no están dentro del mismo hospital, ¿ya? Y por tanto no necesariamente caen, ¿cierto?, dentro del marco de considerarse sí o sí como un lugar de reunión de personas. Entonces, son sectores en los cuales se pueden utilizar este tipo de soluciones y que van a garantizar un entorno más higiénico, ¿ya? Lo mismo pasa en lugares de manipulación de alimentos. Este formato de canalización viene en hasta 3 compartimentos, como se puede ver ahí, 80, 130 y 180. Viene ya con los tabiques de separación cuando uno quiere hacer la instalación y cuenta con su gama de accesorios respectivos, ¿cierto? Para instalar respecto a la norma. Por otro lado, dentro de las canalizaciones especiales, Legrand tiene una solución que es nuestra DLP-ZH, que es una canalización Legrand libre de halógeno. Es una canalización que, como dije hace un rato, es íntegramente de ABS, pero además es un ABS certificado libre de halógeno. Por tanto, se hicieron los ensayos de acuerdo a los estándares internacionales y se mide cuánto es la cantidad de halógeno que tiene la canalización. Entonces, acá yo recorté el extracto del certificado que está ahí tanto en francés como en inglés. Dice finalmente que de acuerdo al DIN BDE 0472, ¿cierto? La canalización del EPZH tiene, ¿cierto? Fíjense, tiene cloro, tiene bromo y tiene yodo, pero en una cantidad menor o igual al 0,2%. Ya, el estándar internacional pide finalmente que para que el producto sea considerado libre de halógeno, su cantidad de elemento halogenado no debe superar el 0,5% de la muestra. ¿Ya? Así que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Por tanto, este sistema de canalización es el indicado para todos los lugares de reunión de personas. Cuando hablamos de bandeja, hay 4 medidas, desde 85 por 50 hasta 190 por 50. Esta última viene ya incorporado con el tabique de fraccionamiento. Bien, y en el caso, ¿cierto?, de los accesorios, como dije, también son de ABS, son todos libres de halógeno y así se entrega una solución completa. Y eso conversa también con la exigencia que existe de que el cableado sea libre de halógeno y con soluciones que Legrand tiene también de cableado estructurado libre de halógeno, que estoy seguro que María del Pilar también lo mencionó en la primera capacitación, ¿ya? Recomendado para, aquí puse espacios más grandes, lugares de reunión de personas, como pueden ser cines, centros comerciales, o incluso los data centers. ¿Por qué en los data centers, si tal vez un data center no es un lugar de reunión de personas? Ustedes dirán, cuando se incendia o se provoca un incendio y este incendio afecta una canalización que sea de PVC, ¿ya? El humo no es muchas veces fácil de contener. El humo no va a quedar contenido en una única habitación. Lo más probable es que ese humo se propague hacia otros lugares, ¿cierto? Imaginándonos en el caso de un data center, es muy probable que se propague también hacia la sala blanca, ¿ya? Y este humo finalmente también es ácido, ¿ya? Y esta acidez tiende a perjudicar o echar a perder finalmente los sistemas electrónicos con el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso para estos entornos en los cuales existe una electrónica más sensible y equipos, obviamente, que puedan ser bastante más sensibles, también es más recomendado utilizar sistemas de canalización libre de halógeno, porque en el caso de que un incendio llegase a afectar esa instalación, se le baja o se reduce muchísimo el nivel de acidez que tiene el humo, y eso ayudaría a que finalmente el fuego se contenga en el lugar que corresponde y el humo no vaya a afectar a otra habitación mucho más allá, ¿ya? En el caso del data center, una sala blanca que esté mucho más allá. Bien, y en el caso de moldura, 3 tipos, 25 por 25, 25 por 40, 40 por 60, pensando en espacios tal vez más reducidos, alguna sala de clase o cosas donde se necesite menor capacidad de cableado, ¿ya? Obviamente, si existe todo el sistema de canalización, los soportes, la caja Chucky, todo lo que nosotros utilicemos con esto debe ser también libre de halógeno, por tanto, existe una gama completa de soluciones ahí libre de halógeno para hacer, por decirlo así, el canal completo libre de halógeno,
¿ya? Por otro lado, a veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales hay que instalar o ya está instalado algún equipo de clima, ¿cierto? Un split de aire acondicionado y necesitamos, ¿cierto?, que se vea más bonito, más estético o que la instalación sea más fácil. En ese sentido, existen las soluciones como las DLP, ¿cierto?, de fluido, que es una bandeja pensada para transportar ductos, ¿cierto? No cables, ductos, ¿cierto?, de climatización o de gasfitería. Por tanto, yo los voy a colocar sobre ya sea una abrazadera, que es uno de los sistemas de soportación, o bien sobre una base plana, ordeno los ductos y luego que el recorrido ya está hecho, simplemente los cubro y va a quedar con una estética mucho más, ¿cierto?, clara, mucho más limpia, ¿cierto?, que una bandeja que no sea diseñada para eso, ¿ya? Así que es una forma bastante más fácil de trabajar. Por otro lado, existen sistemas de canalización como la línea DLP Snap-on, que es una canalización que no utiliza soportes. Está diseñada para trabajar solo con los módulos Mosaic y por tanto yo los puedo eclipsar directamente sobre el sistema de canalización. Si necesito hacer una instalación con muchos puntos, ¿cierto? Si necesito hacer una instalación donde no quiero perder el tiempo de tener que estar ahí colocando soporte y todo, yo simplemente puedo colocar Snap-on y el módulo se eclipsa directamente sobre la canalización y no necesita finalmente ni tornillos ni nada al respecto. ¿Bien? Y cuando hablamos de versatilidad, el sistema DLP3, ¿cierto?, nos da la posibilidad de tener desde un pequeño canal, DLP3 es la bandeja más completa y más versátil que tiene Legrand, nos permite llegar desde un pequeño canal, por ejemplo, una canalización de 80 por 35, hasta grandes capacidades, ¿cierto?, como pueden ser canalizaciones de 65 por 220, ya que son bastante, 220 milímetros, que es bastante más grande. ¿Ya? Entonces nos va a dar esta flexibilidad, podemos dividirle en 1, 2 y hasta 3 compartimentos, etc. Ay, Eric, qué buena pregunta. ¿Existen accesorios para empalmar canalización Cablofil con bandejas DLP? No. ¿Por qué no? Porque generalmente ese empalme no debiese ser directo. ¿Ya? No debiese pasar de una canalización DLP a un Cablofil. Ahí muchas veces la solución que he visto que se utiliza, que insisto, DLP no cuenta con un accesorio especial para que tú lo empalmes con otro sistema de canalización metálico, ¿ya? Muchas veces lo que he visto que se realiza es salir desde la tapa, ya con una prensa estopa. Entonces, desde la tapa del DLP se sale con una prensa estopa y luego con eso se lleva un conduit hasta el sistema de canalización metálico. Pero, porque por otro lado, el sistema de canalización metálico sí tiene accesorios, por ejemplo, Cablofil tiene accesorios para que tú llegues con un conduit, ¿ya? Pero la unión directa de la canalización plástica con la metálica no es finalmente factible. ¿Ya? Esa es como la forma en que yo he visto que se trabaja muchas veces por medio de una prensa estopa, ¿cierto? Y de una prensa estopa y de un conduit flexible que luego finalmente deriva a la canalización metálica, ¿ya? Todas las molduras de la bandeja que ofrece Legrand son libres de halógeno. No, Oscar, no todas son libres de halógeno, ¿ya? La única solución, finalmente, de Legrand que es 100% libre de halógeno es DLP-ZH, ¿ya? Todas las demás son canalizaciones que tienen un comportamiento retardante a la llama, incluso son canalizaciones que tienen un índice de oxígeno muy alto. Yo les voy a explicar qué significa eso. Obviamente, para que se genere el incendio o para que un producto se incendie, tiene que tener una componente de oxígeno. En el entorno, la memoria, espero no me falle, pero creo que teníamos alrededor de entre un 21 y un 29% de oxígeno en el aire, ¿no? Yo no me acuerdo si era 21 o 29, ¿ya? Por tanto, si esa condición yo la elevo, si por ejemplo el producto de canalización necesita en vez de un 29, un 50% de oxígeno para poder incendiarse, claramente va a ser un producto mucho más seguro, ¿ya? En el caso de las canalizaciones de Legrand, que no son libres de halógeno, ¿cierto? Efectivamente son retardantes a la llama y además tienen un índice de oxígeno alto, pero la única que es libre de halógeno finalmente es DLP-ZH con certificado en mano, ¿ya? Ahí Alba creo que ya encontró la respuesta. Sistema llamado paciente enfermera Heliocat 2 cuenta con propiedades antimicrobianas. Ya, Heliocat 2 entonces sí cuenta con propiedades antimicrobianas, que me parece que Eric también nos había preguntado respecto a eso. Alba le consultó a Oscar, que es el especialista, ¿cierto?, de esos sistemas. Bien. Y obviamente DLP3 cuenta con todos los accesorios finalmente respectivos para hacer una instalación de acuerdo al nuevo reglamento, incluso
¿cierto? Cuenta con distintos tipos de soporte, porque no solamente puedo querer instalar Mosaic, también puedo querer instalar Matix o otra línea finalmente de Beticino. Entonces, es importante que cuente con estas características. ¿Bien? Todavía está pensando mi computador. Ya, y por otro lado existe también una bandeja que es DLP aluminio, que esta no es una canalización plástica, es una canalización de aluminio que tiene una muy buena compatibilidad electromagnética. ¿Y por qué la mostré? Porque es una canalización que se ha utilizado bastante más en entornos de oficina, ya en entornos de espacios de trabajo colaborativo, en salas de reuniones, ¿cierto? Muchas veces por la estética que genera se utiliza DLP de aluminio, ya, así que ahí dejo también la presentación de eso. Existen en dos medidas, perdón, 105 por 50 y 150 por 50. En el primer caso podemos colocar, ¿cierto?, un solo compartimento. En el segundo tenemos dos compartimentos para llevar fuerza y datos. ¿Ya? Esto, al ser lógicamente una canalización metálica, cuenta con su cable respectivo de tierra. Yo tengo que aterrizar de todas formas el sistema de canalización metálico. Ya pasándonos a la gama de molduras, que son más pequeñas, vamos a encontrar molduras que van desde los 15 por 10, incluso hay una más pequeña, 11 por 11, ya, desde los 15 por 10 hasta, ¿cierto?, 40 por 16 dentro de la gama finalmente DLP y DLPS. ¿Ya? Hay otras medidas más grandes, como mostré hace un rato en DLP-ZH, pero si hablamos de la gama de DLP y de la gama DLPS, este es el rango finalmente de molduras que ustedes van a poder encontrar. ¿Ya? Con un compartimento, ¿cierto? Con dos compartimentos, con retenedor de cable, sin retenedor de cable, con adhesivo, sin adhesivo. Ahí hay muchas opciones en realidad, ¿cierto?, para poder realizar este tipo de instalación. Claramente las molduras de la línea DLP tienen un retenedor de cable que facilita mucho su instalación, ¿cierto? Son compatibles también con la serie oval de Beticino, entonces tienen ahí varias características en particular. ¿Bien? Todas las bandejas y molduras de DLP Legrand, ¿ya? Todas las bandejas y molduras de DLP Legrand cuentan con una serie de propiedades que nos diferencian y que nos ha diferenciado siempre. Por eso también tenemos finalmente el liderazgo de este mercado, porque tenemos propiedades que están acorde a los estándares europeos hace mucho tiempo y que son precisamente, porque les compartí este artículo técnico, porque finalmente son estos estándares que Legrand tiene hace mucho tiempo, que son estándares europeos, los que el RIC también está asumiendo para, ¿cierto?, las canalizaciones en Chile. Por tanto, fíjense que nosotros hace mucho tiempo tenemos esta comunicación donde aparece IP40, IK07, la apertura mediante una herramienta, los clases M1. Estas son características ya que el estándar europeo, ¿cierto?, el estándar IEC, pide hace mucho tiempo para los sistemas de canalización. Lo que pasa es que nosotros todavía no teníamos la actualización, ¿cierto? Pero finalmente ahora que el reglamento lo está exigiendo, los invito desde ya a poder leer este artículo. No son muchas páginas, son 3 páginas, pero que nos van a ayudar a entender, ¿cierto?, otras características que yo no nombré acá, ¿cierto?, como son las tensiones asignadas, ¿cierto?, para poder identificar finalmente si el material resiste, ¿cierto?, en el caso de un arco eléctrico, o varias características más, ¿cierto?, que tienen estos sistemas de canalización, como por ejemplo el cumplimiento de ROHS, significa que no tengan plomo, que no tengan mercurio y varias cosas más. ¿Ya? Así que invitado a que puedan revisar eso. Y ya para ir finalizando, ¿cierto?, porque estoy casi en el tiempo, de hecho creo que me voy a pasar un par de minutos, quiero hablarles igual de los pilares de servicio, porque son, ¿cierto?, también parte de la familia de soluciones de DLP, ¿ya? Y que son muy utilizados, como dije al inicio, en plantas abiertas, ¿cierto?, donde tenemos que llegar muchas veces con el cableado de fuerza y datos al puesto de trabajo, ¿cierto?, y nos enfrentamos a que no hay ningún muro donde colocar una caja, ¿ya? Entonces, para todas estas soluciones, para todos estos lugares, son útiles los pilares de servicio. El reglamento los considera, ¿cierto? El nuevo RIC está como pilar de servicio, la gran mayoría los conocerá como columnas o mini columnas, pero finalmente también están destinados para lugares limpios, secos, ¿cierto? Como dice ahí, para generalmente oficinas o similares construidos en modalidad como planta libre o la planta abierta que yo les menciono en general, y que nos van a permitir entonces poner enchufes, colocar los terminales, ¿cierto?, de datos como los de RJ45. Tiene también, obviamente, características mínimas que se tienen que cumplir. Tiene su tabla respectiva, que es la que muestro ahí en pantalla, ¿cierto? ¿Y qué cosas dice?
finalmente cumple también o nos exige exactamente lo mismo, que no podemos utilizar más del 40% de la sección transversal. Eso es igual que en los sistemas de canalización, ya que además, ¿cierto? Estos pilares tienen que ser, ¿cierto? Fijados, ya, a la estructura, o sea, tienen que estar fijos tanto a la losa inferior como a la superior, en el caso, ¿cierto?, de un edificio de oficina. Ya, que es importante también porque muchas veces estos pilares se pueden unir, ¿cierto? Se pueden unir con sistemas de canalización metálica. Yo acá puse una fotito con el ejemplo de la unión a un canastillo. Es importante que el pilar de servicio cuente con el accesorio adecuado para unirse, ¿cierto?, a estos sistemas de canalización. En el caso de las columnas de Legrand, efectivamente se cuenta con una especie de vértebra especial que llega hacia la unión del canastillo. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando su instalación va por piso. ¿Ya? El cableado, por ejemplo, tiene que llegar a través de una pasada de piso, ya finalmente a este sistema de canalización vertical. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Permite también el uso de conductores de fuerza y de datos, siempre y cuando el pilar de servicio o finalmente la columna soporte el uso de un tabique, ¿cierto? En este caso de separación o de fraccionamiento. ¿Ya? ¿Qué otra cosa dice? Que finalmente en estas columnas, ¿cierto?, pilares de servicio, yo voy a poder utilizar el módulo sin la necesidad de una caja de derivación. Es importante porque en el pliego número 10, ¿cierto?, que habla de las instalaciones generales, dice que el toma corriente, ¿cierto?, los enchufes no debiesen ser instalados, ¿cierto?, sin su caja respectiva, ya sin su caja de derivación, salvo en las bandejas y en los pilares de servicio. Por tanto, acá sí nosotros podemos colocar el enchufe directamente eclipsado sobre la bandeja, si esta lo permite, sin la necesidad de una caja por detrás, porque finalmente la columna va a ser quien va a cumplir la función de caja de derivación, ¿ya? Es importante también, ¿cierto?, que esté aterrizado. La gran mayoría de las columnas, por tener también una función bien estructural, ¿cierto?, soportar peso, no son solo plásticas, tiene también generalmente o el centro de aluminio o bien gran parte de la estructura es de aluminio, como es el caso de DLP, ¿cierto?, de las columnas de Legrand. Ya, por tanto, su estructura tiene que ser aterrizada, ¿cierto?, y obviamente no se pueden instalar en lugares que sean húmedos o por el estilo. ¿Ya? Entonces, en el caso de las columnas y minicolumnas de Legrand, van a encontrar dos gamas. Una solución que es Snap-on, significa que podemos los módulos Mosaic eclipsarlos directamente sobre la columna, ya en distintos tamaños, 30 centímetros, 68 centímetros y hasta la posibilidad de llegar a 5 metros, ¿cierto?, en la versión más alta de columna. Ya, incluso la opción de colocarles ruedas, si es que quiero hacer una especie de carrito para colocar, por ejemplo, un proyector o lo que necesite en una sala, también se puede realizar. Y por otro lado, una gama que es universal, por tanto, en esta gama que es universal, ustedes van a poder colocar no solo la línea Mosaic, por ejemplo, sino que también podrían colocar una línea Living Light, ¿cierto?, de Beticino. ¿Por qué? Porque muchos arquitectos para oficina y todo nos pedían más estética, ¿cierto?, en este tipo de productos. Por tanto, se agregaron también el matiz de tener otros colores, ¿cierto? Van a encontrar colores en color negro, en color aluminio, en color blanco, y esto matizado con soluciones en color antracita, tech y blancas en Living Light. ¿Ya? Entonces, nos da esta posibilidad y además nos da la posibilidad también de incorporar algunos accesorios como son, por ejemplo, portacartelería, ¿cierto?, algunas bases o cubiertas de apoyo para la columna, entre otras. ¿Bien? Eso entonces, para finalizar, les robé 4 minutos más solo para el cierre de la presentación. Siempre hay que tener presente que el cumplimiento de las reglas es fundamental, ¿ya? O sea, si queremos un proyecto bien hecho, un proyecto finalmente que cumpla y que sea aprobado o que pasa rápidamente su aprobación, tiene que estar frente al cumplimiento de las reglas. Y no nos olvidemos que es muy probable que más bien en el corto mediano plazo las instalaciones también sean fiscalizadas, ya sean certificadas, como se hace con las instalaciones de gas. Es muy probable que a futuro se haga con las eléctricas, por tanto va a ser bien mandatorio que las instalaciones cumplan con las exigencias establecidas en el reglamento, porque también eso va a ser responsabilidad del propietario de la instalación y del instalador a cargo, ¿ya? Por otro, un producto de calidad siempre va a ser más seguro y más duradero. A veces lo barato cuesta caro. Ojo con eso. Escoger la canalización adecuada para cada instalación. Hay muchos sistemas de canalización plástico en DLP, ¿cierto? Hay harto también respecto a canalización metálica. Lo ideal es escoger la más adecuada para la instalación. ¿Bien? Y hay que contar siempre con el apoyo, o pueden contar siempre
con el apoyo de Legrand para todos sus proyectos. En ese sentido, muchas veces las dudas no surgen en el momento de la capacitación, la duda surge cuando me enfrento al proyecto. Chuta, ¿cómo ubico esto? ¿Cómo cotizo esto? ¿Cuál es la solución? Como decía Erika hace un rato, ¿cómo uno la bandeja plástica con la metálica? Todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que a nosotros finalmente nos llegan como preguntas bien frecuentes. Estamos totalmente abiertos a poder apoyarlos y poder entregarles esa información, porque la idea es que terminemos con un buen proyecto, ¿cierto? Eso es de mi parte, Alba. No sé si veo que Eric puso muchas gracias por la información. Entiendo que ahora hay que enviar fotografías del avance de la obra eléctrica. Ahí sí, Eric, me pillaste. No, eso no me acuerdo haberlo leído. No sé si habrá que enviar avances, pero lo que sí se sabe es que ya está en mente. De hecho, por eso también hay unos RIC de mantenimiento, porque ya se sabe un poco que lo que quiere a futuro la superintendencia es que la electricidad también sea certificada como lo es el gas, ya, porque si las instalaciones muchas veces se han ido deteriorando, como pasa en muchos casos, y no se mantienen, es precisamente por falta de más que regulación, de inspección, ¿ya? Entonces, se sabe que a futuro vamos a terminar en eso, así que desde ya es mejor hacerlas siempre bajo la regla. Ya, Albita, te dejo. Perfecto, Salvador, muchas gracias por tu participación, por tu presentación, por estar acá y formar parte de esta especialidad, de este ciclo de charlas de infraestructura digital. Y bueno, también muchas gracias a cada uno de los participantes que nos acompañaron el día de hoy, que dedicaron tiempo a capacitarse con nosotros. Veo que no hay más consultas, Salvador. La última, bueno, quería recordar y solo enfatizarle a Eric que sí, todo el sistema de llamado paciente-enfermera, el EOCAT 2, cuenta con propiedades antimicrobianas, lo acabamos de consultar a nuestra especialista de soluciones hospitalarias, así que para que tengas eso presente. Y bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Como finalizamos cada uno de estos webinars, les vamos a dejar acá una muy breve encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar qué tal les pareció, cómo fue su experiencia el día de hoy durante este webinar. Salvador, te dejo entonces para que puedas despedir. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias a todos por la participación, por las preguntas. Invitarlos a que no se pierdan las próximas 3 charlas de este ciclo, porque de verdad que los 2 profesionales más que quedan, tanto Miguel como Marco, son ahí de excelencia también. Así que para que no se las pierdan. Les dejo un fuerte abrazo y también que tengan buen fin de semana. Gracias, Alba. Chao, gracias Salvador. Y bueno, muchas gracias a los que ya están contestando la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy, muy valiosa su información, sus comentarios, sus sugerencias, qué otros temas les gustaría ver en próximas capacitaciones online durante este año 2021, así que espero que nos puedan ayudar con esto. Y por último, comentarles, bueno, aquí Don Oscar nos está consultando, nos quedan todavía 3 charlas, nos quedan 3 charlas de este ciclo de charlas. En total son 6 charlas, ya esta es la tercera. Vimos la primera, cableado estructurado cobre, la segunda, cableado estructurado fibra óptica, la tercera, que sería esta, sistemas de canalización de LP, y nos quedan 3 más. La de la semana siguiente es acerca de PDUs, ¿ok? Y les voy a dejar acá en el chat el link de inscripción para que puedan seguir participando. Esta va a ser el próximo viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, y vamos a tener a mi colega Marcos Olivares, el cual es especialista y BDM de todo lo que son los data centers del grupo Legrand Chile. Nos va a estar hablando de cómo distribuir la energía en data centers y en todos estos proyectos de infraestructura digital a través de las PDUs. Luego del DPDU vamos a volver a invitar a Salvador Burton para que venga a hablarnos un poco acerca de las canalizaciones tipo canastillo, cablofil, así que tampoco se lo pueden perder. Ok, Salvador va a estar hablando, ya habló de este sistema de canalización plástico el día de hoy, y luego vamos a estar viendo entonces todo lo que es canastillo, que también es mencionado ahora en el pliego técnico número 4. Y vamos a finalizar este ciclo de charlas con las UPS y todo lo que son los sistemas de alimentación ininterrumpida. Así que nos quedan 3, espero que puedan participar. Ok, aquí les estoy dejando los 3 links que quedan, PDUs, acá está Don Juan, no sé si lo puede ver, ahí está PDUs el link, Cablofil el link, y me falta solamente el de UPS, que aquí nos va a estar acompañando el especialista de UPS del grupo Legrand, don Miguel Carreño. Así que don Miguel va a hacer este último y vamos a cerrar con este webinar, este ciclo de charlas. Así que ahí también les dejé el de UPS.
Muchas gracias a todos, eso quería comentarles, no quiero quitarles más tiempo, que tengan un excelente viernes, que finalicen excelente esta semana y nos vemos entonces el próximo viernes para continuar con este ciclo de charlas de infraestructura digital. Y muchas gracias a los que ya contestaron la encuesta que se encuentra en pantalla. Un gran abrazo y nos vemos entonces en una próxima capacitación. Chao a todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Responsabilidad social empresarial, que es un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.